Durante los 11 primeros años de mi vida, lo único que recuerdo es miedo. No como el miedo a caer y lastimarse, o el que se siente cuando uno sabe que está en dificultades por algo. Era un miedo de vida o muerte. Miedo extremo en todo momento. Temía por mi vida, y por la de mis hermanos y hermanas, y por la de mi madre. Mi padre era el ser humano más colérico y violento que yo haya conocido jamás. No me pegaba, me daba una paliza, me humillaba, me torturaba, y lo mismo hacía con mis 7 hermanos, a uno de los cuales encerró una vez varios días en el coche como castigo. Recuerdo una ocasión en que mi hermano menor, de 4 o 5 años de edad, jugaba con sus piezas de madera y de repente fue levantado no del cabello, sino del cuero cabelludo por mi padre. Algo en esas piezas había enojado tanto a mi papá que sostuvo a mi hermano en el aire y lo sacudió. Recuerdo los gritos del niño. Temí por él, viéndolo colgar en el aire con tanto dolor y pensando que la parte superior de su cabeza estaba a punto de desprendérsele. También recuerdo, con vergüenza, el alivio de sentir que no era la mía. Odié tanto a mi papá en ese momento que pude haberlo matado. Lo odié por odiarnos. No había dónde esconderse ni a dónde correr. No había seguridad. Cuando, llamada por la escuela o un vecino, llegaba la policía, no hacía nada. Nadie podía detener a mi padre, y parecía que a nadie le importaba intentarlo. No sé por qué mi mamá tardó 25 años en dejarlo y llevarnos consigo. No sé por qué nadie me protegió, ni la policía, ni mis maestros, ni mis vecinos. Juré hacerlo pagar algún día. Crecí enojado y violento, igual que mis hermanos. ¿Cómo podíamos no estarlo? Así fuimos educados. Eso fue lo que nos alimentó y nutrió. Cuando un adulto te pega en la cara a diario tan fuerte, como puede solo porque puede hacerlo, un hombre que se supone que te debería querer y proteger, ¿cómo lo perdonas? Yo lamentaba haber nacido. Mientras crecía, decidí que la vida consistía en aplastar a otros antes de que ellos me aplastaran a mí. Ya era igual a mi padre, y no podía perdonarlo tampoco por eso. Mi enojo y desconfianza de los demás afectó todas mis relaciones, y al final convertí ese enojo en autodestrucción. Ya no tenía a mi padre para que me golpeara a diario, pero me golpeaba a mí mismo. Sabía que no valía nada y recurría a las drogas y al alcohol. Provocaba peleas, arremetía contra todos los que se atrevían a mostrarme afecto o amor. 10 años después, dejé de beber y drogarme, pero seguía enojado y amargado, fustigando a mis seres queridos. Muchos me decían que perdonara a mi padre, pero yo no creía que esto pudiera hacerme feliz. Sentía que si lo perdonaba, sería una persona más que dejaría impune su conducta. El único modo en que podía vengarme de lo que él me había hecho era negarle mi amor. Cuando yo mismo me volví padre, me enojé más con él por no poder ser el papá que yo debía, pues lo culpaba de mis deficiencias como esposo y padre. ¿Cómo era posible perdonarlo? Había destruido mi infancia y ahora destruía la de mi hija. Todos los problemas que yo tenía en la vida se debían a él. Estaba molesto con él y conmigo mismo. Aún así, todos los que me rodeaban, personas en quienes yo había aprendido a confiar y cuyos consejos normaban mi conducta, me decían que la única forma en que podía salir de mi desgracia era perdonando a mi papá. Él jamás pidió perdón por lo que me hizo, ni por lo que le hizo mi familia. Nunca explicó por qué era tan violento y colérico. Ignoro cómo era posible que apaleara y torturara a personas de su propia sangre y que pareciera derivar tanto placer de ello. Pensaba que él no era un ser humano y prefería hacerme la idea de que no existía. Pero al fin me di cuenta de que lo llevaba conmigo a todas partes, a cada relación íntima e incluso a mi propia manera de ser padre.
Creo que fue especialmente esto lo que me hizo dirigirme una tarde a su casa en mi motocicleta. Estaba harto de estar harto. El dolor de llevarlo sin cesar conmigo había acabado por ser más grande que el de las palizas que recibí de niño. Alguien tenía que ceder. Fue algo más grande que yo lo que me empujó a perdonarlo. Un día llegué a su casa y él salió y platicamos de motocicletas. A ambos nos gustaban mucho las motos. Y en ese instante, mientras veíamos agachados ese motor grasiento, codo a codo, lo perdoné. Vi su larga cabellera canosa, su cara arrugada, lo mucho que se había debilitado tras una vida difícil y ya en plena vejez. Él era un ser humano. Tenía muchos defectos. Le gustaban las motocicletas, tanto como a mí, y en medio de todo esto, simplemente lo perdoné. Fue como si me liberara de una roca enorme y al fin pudiera respirar de nuevo. No me pidió perdón. No lamentó lo ocurrido ni mostró remordimiento, pero de todas formas lo perdoné. Esto no quiere decir que en adelante todo haya sido miel sobre hojuelas. De hecho, años después lo volví a ver y me dijo algo que me pareció castigador y ofensivo. Así que por un momento me pregunté si ya había pasado el efecto del perdón. Pero comprendí que yo había esperado que mi perdón lo convirtiera mágicamente en un hombre bueno, diferente, mejor. Y esta esperanza me hacía nuevamente su víctima. Nada mágico ocurrió en él, pero sí en mí. Me sentí ligero. El mundo empezó a parecerme más optimista. Aprendí a no tomarme tan personalmente las cosas y que yo era el único responsable del tipo de padre que sería para mis hijos. Había perdido décadas enteras de mi vida reviviendo la victimación que soporté de niño. Cuando perdoné a mi padre, todo eso se disolvió. Yo era libre. El perdón no lo salvó ni lo dejó impune a él. Me salvó a mí.